Buenas tardes, nosotros somos la familia Cruz Andrade. Estamos aquí porque queremos dejar testimonio del poder de Dios debido a el problema de salud que mi esposa tiene. Y para eso vamos a pedirle a Dios de que nos permita estar ante su presencia divina, porque Él es un Dios omnipresente, Él está en todo lugar. Y sabemos que Él está aquí y por eso estamos pidiéndole de que Él esté aquí con nosotros en este momento. Y para eso vamos a hacer algo que comúnmente no se hace. La mayoría de veces se habla a Dios como una tercera persona. Se habla de Él, pero nosotros sabemos que Él está aquí y por eso nosotros le hablamos en primera persona, de nosotros hacia Él. Y en este momento le pedimos: soberano y eterno Dios, mi Señor Dios, yo soy el que soy, porque así está escrito cuando usted habló a Moisés. Desde la zarza ardiendo, usted le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, que cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Moisés le dijo: he aquí que llego yo con los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios y le dijo: yo soy el que soy. Y le dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así diréis a los hijos de Israel: Jehová, o sea, yo soy el que soy, o yo soy, el gran yo soy, o Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Así lo dijo usted, mi amado Señor, y por eso nosotros estamos aquí pidiéndole al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, al Dios grande y soberano, el gran yo soy. Como Él lo dijo: yo soy el que soy, y le pedimos: Padre y Dios bendito, buenas tardes. Aquí estamos, mi esposa y yo, ante su presencia divina, porque sabemos que su palabra es fiel y verdadera, porque usted es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Usted es el Todopoderoso, y en ese amor y esa gran misericordia, usted envió a su Hijo amado para que Él viniera a dar su vida para la salvación de todos nosotros. Y ese es el testimonio que queremos dar, de que el Señor Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y que Él vino a dar su vida para la salvación de todos nosotros. Buenas tardes, mi Señor Dios, yo soy el que soy, el Dios soberano y eterno. Buenas tardes, Padre, porque usted es nuestro Padre, así lo dijo Isaías. Tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y su Hijo amado, mi Señor Dios Jesucristo, también dijo cuando sus discípulos le pidieron que Él les enseñase a orar, Él les dijo: cuando oren van a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Él compartió a su Padre con nosotros, porque Él nos hizo coherederos con Él por medio de su presencia divina para todos aquellos que creemos en Él. Buenas tardes, mi Señor Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los nombres que el profeta Isaías da a ese niño que nos es dado. Buenas tardes, mi Señor Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo, con mi esposa.
Buenas tardes, mi Señor Dios, Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías esperado, el ungido de Dios, el Cristo, porque usted es el Cristo, usted es el Mesías esperado. Buenas tardes, mi Señor Dios, mi Consolador, el Espíritu de verdad, el Paracletos, el Espíritu Santo. Buenas tardes, soberano y eterno Dios Padre. Buenas tardes, mi Señor Dios Hijo, mi Señor Dios Jesucristo. Buenas tardes, mi Señor Dios Espíritu Santo. Aquí estamos, mi esposa y yo, ante su presencia divina, porque sabemos que usted está aquí, porque su palabra es fiel y verdadera. Sabemos que usted es el Dios omnipresente, ese Dios que está en todo lugar, como lo dice el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú también estás. Y si tomare las alas del alba y me trasladase al extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Sí, Padre, como un padre a su hijo, así usted nos toma de la mano para llevarnos por el camino verdadero. Soberano y eterno Dios, gracias, gracias porque usted está aquí, porque así está escrito y porque usted es un Dios grande y soberano y está siempre al cuidado de sus hijos. Soberano y eterno Dios, le damos gracias porque sabemos que usted nos escucha, porque sabemos que usted está aquí, porque sabemos que usted es el Dios que todo lo sabe. Usted conoce nuestra mente, usted conoce nuestro corazón, usted conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Así está escrito. Y usted, oh Dios soberano y eterno, conoce nuestras necesidades. Y así lo dijo usted, mi Señor Dios Jesucristo, cuando iba a enseñarle a orar a sus discípulos. Usted dijo, vuestro Padre ya sabe de lo que tienen necesidad. Cuando oren, van a decir, Padre nuestro. Y nosotros estamos aquí ante su presencia divina y sabemos que usted conoce todo de nosotros porque usted es el Dios omnisciente, ese Dios que todo lo sabe, para el cual no hay nada escondido. Así está escrito en el Salmo 139:1. He aquí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú sabes mis pensamientos desde lejos, tú conoces todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Usted es el Dios omnisciente, ese Dios que conoce, que sabe nuestras necesidades, ese Dios que está en todo lugar y que conoce nuestras mentes, nuestros corazones. Pero para bendición nuestra también usted, oh soberano Dios, es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios para el cual no hay imposible, ese Dios que puede hacer grandes maravillas y prodigios, ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto haciendo grandes prodigios, ese Dios que por medio de su Hijo amado, mi Señor Dios Jesucristo, llegó a la entrada del sepulcro donde estaba Lázaro. Y mi Señor Dios Jesucristo dijo para honra y gloria de Dios, porque sus hermanas le habían hablado y sus hermanas le dijeron, ¿por qué no viniste antes? Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y él les dijo, aunque esté muerto, él vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la bendición que tenemos. Y ese gran poder de ese milagro que su Hijo amado, mi Señor Dios Jesucristo, hizo cuando le dijo, Lázaro, sal fuera, después de 4 días de haber estado muerto. Imaginémonos ese milagro que casi nadie habla de él, un milagro grandísimo, porque a los 2 días, a un día, ya la persona tiene mal olor y así le dice Marta, Señor, ya hiede, no podemos estar ahí. Pero usted, oh soberano Dios, es grande. Y sabemos también de que al 4.º día usted llegó a ese sepulcro. Ese hombre, Lázaro,
pues ya estaba en putrefacción, y los gusanos lo primero que comen son las partes blandas, sus ojos ya no estaban, sus órganos intestinales, su lengua, qué sé yo. Pero usted hizo ese milagro y usted le dijo: Lázaro, sal fuera, y el hombre salió, y salió completito, porque el poder de su gloria es grande y soberano. Y aquí estamos, oh Dios bendito, para poder decirle a todo el mundo en quien creemos, en ese Dios todopoderoso, porque no hay ninguna religión, no hay religión que salve. Lo único que salva es una relación personal con el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos religiones, porque ninguna religión salva. Y también las religiones están basadas en cosas que las personas dicen. La única relación que nosotros tenemos con el Dios Todopoderoso es a través de su palabra que Él nos ha dejado, la Biblia. Ahí está escrito. La Biblia es el único libro que todas las profecías que ahí están escritas y que ya pasó el tiempo para que se cumplieran, se han cumplido. Eso quiere decir de que todo lo que está escrito y que todavía no se ha cumplido, por lógica, también se va a cumplir. Y esas son las bendiciones que el Dios Todopoderoso tiene para aquellos que creemos en Él. Porque Él, cuando habló, y está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahí dice que había un hombre llamado Nicodemos, un fariseo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y usted, mi Señor Dios Jesucristo, le contesta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la clave, el nacimiento que debe de haber. Todos somos hijos naturales, hijos de nuestros padres, y somos criaturas de Dios. Pero para tener el nacimiento, el nuevo nacimiento, ese nacimiento que está diciendo el Señor Jesús, es necesario, le dice, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Esto quiere decir que nosotros podemos ver de lejos el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y usted le dice otra vez: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la grande bendición. Primero es necesario nacer y después es necesario dar testimonio. ¿Y cómo es el testimonio? Por medio de agua y del espíritu. Y todavía Nicodemo le vuelve a decir al Señor Jesús: ¿y cómo puede hacerse esto? Y el Señor Jesús le dice: ¿cómo pues tú, siendo un maestro y no sabes estas cosas? Pero antes le había dicho: no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Todo lo que es nacido del espíritu es espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne. El viento sopla de donde quiere y oímos su sonido, pero no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y usted le dice, mi Señor Dios Jesucristo, a Nicodemo y a todos nosotros, que le es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, le dice, que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no quieren recibir nuestro testimonio. Si te he hablado cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si te dijera la celestial? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahorita muchas personas dicen, este es el Cristo, aquí es la religión verdadera. Y otros por allá también dicen, no, es aquí. Y otros más allá también dicen, no, es aquí. Todo eso está escrito en la Biblia. Ahí está en Mateo 24, en Marcos 13. Ahí dice de que en los últimos tiempos aún los escogidos pueden ser engañados, porque van a haber personas que estén haciendo hasta grandes maravillas y prodigios. Pero es necesario que todos sepamos que para poder ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener una presencia del Dios Todopoderoso con nosotros. Y eso no se puede lograr de otra manera, porque nosotros lo único que hacemos es creer todo lo que está escrito. Porque como lo dije hace un momento, si hasta ahorita todo lo que está escrito en la Biblia se ha ido cumpliendo en el tiempo señalado, el último gran milagro, por así decirlo, es de que el pueblo de Israel se reuniera después de tanto tiempo que estaba dispersado por todo el mundo. Y ya ese pueblo tiene un territorio, y ahí está la ciudad de Jerusalén, y ahí está el principio de todo lo que está escrito en la Biblia, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y todo eso se va a cumplir, y todo lo que está escrito se va a cumplir. Porque el único libro en el cual hay profecía verdadera, y esa profecía fue inspirada por Dios hacia los hombres que la escribieron. Y en la profecía también el apóstol Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada, porque el hombre la puede interpretar a su manera. La Biblia se interpreta a sí misma. Todo lo que está en la Biblia está interpretado ahí mismo. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, que Jesucristo le dice, de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 5, ahí nos dice, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que confiesa, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Ahí está la gran bendición. Pero después de eso, dice ahí mismo el apóstol Juan, todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Dios Todopoderoso, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo. Y en esto dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea que debemos de creer, pero debemos de guardar los mandamientos de nuestro Dios Todopoderoso, de su Hijo amado. Y todo está escrito, y los mandamientos ahí están. Y las religiones hacen cosas que no están escritas. Y eso es lo que los aparta del verdadero camino de Dios. Porque cualquier religión que haga algo que no está escrito en la Biblia, eso no es válido ante los ojos de Dios. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque así está escrito en la palabra. Así está escrito que todo lo que debemos de hacer es guardar sus mandamientos. Y vean, por ejemplo, escrito está en el Evangelio de Juan, en donde está uno de los versículos de gran bendición. Pero antes de eso, Felipe
no, Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Ahí está claramente explicado. Todo aquel que ame y crea en Dios debe guardar su palabra. Y cuando Juan escribe en el capítulo 31, ahí nos dice de que él le dice a los hebreos que habían creído en él, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si guardan mis mandamientos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Con esto podemos ver que también el Señor Jesucristo, cuando hace la oración de intercesión, intercediendo por sus apóstoles, por todos aquellos que habían creído en él, y como dice al final del capítulo 17 de Juan, ahí en ese capítulo 17, él está haciendo la oración de intercesión. Y ahí nos dice qué es la vida eterna. En el Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A nadie más. Ahí está claramente explicado cuál es la vida eterna. Que creamos, le dice el Señor Jesús, que tú eres el único Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Y en el versículo 8, él le dice, no ruego por el mundo, sino ruego por esto que tú me diste. Y después al final dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y la palabra es verdad, porque el Señor Jesús le dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la bendición que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es la palabra? Lo que está escrito, la Biblia. Ahí está todo. ¿Y dónde está lo que va a suceder en los últimos tiempos? Escrito en la Biblia. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió Juan. Volvamos a donde nos quedamos de qué es el nacimiento. El nacimiento nos dice de qué debemos de decir, creer, de que Jesús es el Cristo. Y dice que debemos de guardar los mandamientos, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahí se puede leer en primera carta de Juan, en el capítulo 5. Y dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esa fe que mi esposa y yo tenemos. Esa fe que tenemos todos los que creemos en el Señor Jesús y hemos leído su palabra. Todo lo que está fuera de lo que está escrito en la Biblia no es de Dios. Sea la religión que sea, todo lo que está escrito que hacen las personas que no está escrito en la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, pero el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Porque de esa manera puedes ver el reino de Dios. Y después le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahí nos lo está especificando claramente. Y nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando ya Él fue muerto y resucitó, Él en el último capítulo de Mateo, Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y de predicar este evangelio a toda lengua y nación. Y bauticen a los que vayan a creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo? Bautízalos. Y veamos lo que dice Marcos
en su evangelio escrito por él, en Marcos nos está él diciendo, dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, el que no creyere será condenado. Esa es la palabra. No es invención mía ni de nadie más que lo que está escrito. Hombres de Dios que escribieron la Biblia que se ha ido cumpliendo paso a paso, la Biblia que está por cumplirse, todo lo que viene posteriormente. Y dice la palabra de Dios de que ahí claramente Marcos lo repite lo que el Señor Jesús dijo, porque él escribió lo que el Señor Jesús dijo. Y él dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Cuando usted lo puede ver en el capítulo 3. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir de que la persona cuando cree, debe de dar testimonio de que cree. Porque es muy fácil decir yo creo y seguir haciendo lo mismo que hacemos siempre. Y decir, no, sí creo que Jesús es el Cristo. Lo importante es decir, porque en Romanos habla claramente, dice que si confesares con vuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí nos lo está diciendo. ¿Y quién fue el que dio el gran testimonio de que es necesario el agua? Nuestro Señor Dios Jesucristo. Cuando Él se acerca a Juan, que está bautizando en el Jordán, Juan le dice, ¿tú vienes a mí a que yo te bautice? Yo debería de ser bautizado por ti. Y el Señor Jesús le dice, para que se cumpla la Escritura. Y cuando el Señor Jesús fue bautizado, escuchó Juan desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo lo que tenía que hacer. Él no era necesario que se bautizara. Él no tenía por qué bautizarse. Pero es un requisito que nos pide el mismo Señor Jesús cuando dice, volvamos otra vez a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús se bautizó? El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y Juan el Bautista dio testimonio de eso. Y él dijo que aquel sobre el que el Espíritu Santo se posare, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El único que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. No hay nadie que pueda bautizar en el Espíritu, sino el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él. Y cuando hacemos lo que está escrito en su palabra. Cuando guardamos sus mandamientos. Y esa es la verdad. Esa es lo que dijo mi Señor Dios Jesucristo. Ahora nosotros conocemos todo eso. Y sí estamos pasando una tribulación. Sí sabemos que este domingo se confirmó ya todo lo de mi esposa. Este domingo pues ya se vieron los últimos exámenes. Este domingo nos dicen, está confirmado, su problema de salud es cáncer. Y este cáncer pues ya está muy diseminado. Está en su pulmón, en sus bronquios, en su hígado, en sus huesos. Y ya no se puede hacer nada. Entonces, nosotros estamos aquí, mi esposa y yo, para dar testimonio de que aunque ya el mundo nos diga no se puede hacer nada,
Para Dios todo es posible. Pero ahorita no vamos a decir aquí que Dios va a hacer la obra y que va a haber sanidad. Si Él quiere, esto puede darse. Pero si es su voluntad de que mi esposa ya vaya con Él, sí nos sentimos tristes, sí hay tribulación, pero sabemos a dónde vamos. Yo me pongo a pensar, mi esposa y yo viajábamos a Estados Unidos. Y cuando teníamos a nuestros nietos Josué y Yere, ella se iba un tiempo, yo me iba otro tiempo. Cuando ella estaba allá, yo sabía que ella iba a regresar. Y que nos íbamos a ver. Ahora, si ella tiene que partir, sabemos que nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque así está escrito. Veamos lo que le dijo el Señor Jesús al ladrón que estaba en la cruz a cada lado de él. El ladrón bueno que conocemos le dice, Señor, recrimina primero al ladrón que estaba diciendo blasfemias, le dice, nosotros la verdad estamos aquí porque estamos pagando algo, pero él nada ha hecho. Y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo. Cuando el Señor habla así, de cierto, quiere decir esto está afirmado. Ahí no hay que alguien va a decir, puede ser, a lo mejor, o pues sí puede suceder, o tiene suerte, o qué sé yo. Pero el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este hombre? Creer. ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra. Cuando la persona nace de nuevo es porque ha creído que Jesús es el Cristo y lo ha declarado. Y ha dado testimonio a través del bautismo en agua. Y el poder del Señor Jesús lo bautiza con su Espíritu Santo. Porque esa es la bendición que Él tiene para todos aquellos que creamos en Él. Y de esa manera, Juan, el apóstol Juan, escribe en Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y no le conoce todavía. Hay miles, millones de personas que no quieren saber nada de lo que es el cristianismo, el creer en Jesús, una relación personal con Él, no una religión. Y hay miles y miles de personas que creen conocerle, pero que han caído en la mentira, en el engaño que Satanás les ha puesto por medio de las religiones. Y hacen cada cosa tremendo, creyendo que están haciendo lo correcto, cuando todo lo correcto está escrito en la Biblia. Y claramente se dice, todo aquello que se haga para alabar a Dios, para darle honra y gloria a Dios, y no está escrito en la Biblia, no es de Dios. Porque así lo dijo mi Señor Jesús. No porque yo lo diga o porque lo diga alguien, no. Así está escrito.
todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Juan, en el Evangelio, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento nadie te lo puede dar. Nadie nos lo puede dar. Nadie puede darnos la salvación, sino aquel que vino para darnos salvación. Y en el Salmo 23, ahí dice que Jehová es mi pastor. Y al final dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese salmo tiene una promesa. Moraré por largos días. En el tiempo antiguo, pues no sabían a qué se trataba. Gracias a Dios nosotros sí podemos saber, porque esa continuidad a ese salmo lo dijo el Señor Jesús, y está escrito en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y le dice, ¿y saben a dónde voy? ¿Y saben el camino? Y viene Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el único camino que existe. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Hay personas que dicen, todas las religiones llevan a Dios. Mentira. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego le dice, si me conociese, dice, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le contesta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y que las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todas las maravillas que el Señor hizo. Y aún así, Él fue crucificado. Y aún así, Él sigue siendo olvidado en este tiempo. Pero todo se va a cumplir. Y el apóstol Juan es el apóstol de toda la bendición de los últimos tiempos. ¿A quién se le dio las revelaciones, el Apocalipsis? Al apóstol Juan. Pero el apóstol Juan escribe en la palabra, en su evangelio, ahí en el capítulo 14, ahí él dice, que él escribe lo que el Señor Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que los dé otro consolador, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le conoce, pero ustedes sí, porque está con vosotros y estará en vosotros.
Ahí está. Yo no dejaré huérfanos, dice. Yo vendré a vosotros. Y es increíble que el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita no vemos al Señor Jesús, pero su Espíritu Divino está aquí. ¿Por qué? Porque también el Señor Jesús nos lo hace ver. En donde Juan escribe cuando está con la samaritana. La samaritana le dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén en donde deben de adorar. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que viene el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. No debemos ir al pueblo fulano donde hay una capilla, donde hay una iglesia, esto y lo otro. No. Dios está en todo lugar. Claro que debemos de congregarnos para alabar y bendecir su santo nombre, para dar testimonio como el que estamos dando nosotros. Claro, porque Dios se magnifica, porque Él es grande y poderoso. Y el Evangelio está ahí. Y el Evangelio dice en Mateo 24:14. Y es necesario que el Evangelio del reino sea predicado a todo el mundo, para que sea testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y Marcos, en el capítulo 13, también dice, es necesario que este evangelio sea predicado antes que venga el fin. Antes. Entonces el verdadero evangelio tiene que ser predicado a toda la nación. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Todo lo que está escrito en Apocalipsis. Y de esta manera nosotros estamos conscientes porque el Espíritu de Dios está dando lo que nosotros creemos. Juan escribe en el capítulo 14, en donde le pregunta, ¿por qué no te vas a manifestar a todo el mundo? Y él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Eso es lo importante. El que me ama, mi palabra guardará. Toda aquella persona, todo aquel ser viviente que está haciendo cosas que no están escritas en la Biblia, no ama a Jesús. Ahí está escrito. Y en Juan 14:26 nos da la gran promesa. Promesa que en el día de Pentecostés el apóstol Pedro habló cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo va a ser derramado en los postreros días. Antes de que venga el Señor Jesús por su iglesia. Y esa es la verdad. Ahí está escrito en la Biblia. Juan dice en Juan 14:26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará a toda la verdad y Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 15:26 lo vuelve a repetir. Pero cuando venga el Espíritu Santo,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio y Él os guiará a toda la verdad. Y en Juan 16:7, ahí está la promesa. Ahí está la promesa donde dice el Señor Jesús: yo os he dicho la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no han creído en mí, está hablando el Señor Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Y le dice a los discípulos y a los que estaban ahí: tengo muchas otras cosas que deciros, pero por ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Él os hará saber las cosas que habrán por venir. Porque Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará todo lo que oyere. Y Él, dice, dará testimonio. Él tomará de lo mío, dice el Señor Jesús, y os dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor Jesús. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así está escrito. Y entonces nosotros sabemos de que el Señor Jesús es el Mesías. Es el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice en Juan, en la primera carta, en capítulo 5. Ahí dice claramente: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está escrito. Ese es el que vence al mundo. Y luego dice: este Jesús que vino por medio de agua y sangre. No por medio de agua únicamente, sino por medio de agua y sangre. Nosotros sabemos que el Señor Jesús se bautizó por medio de agua. Y que el Señor Jesús murió entregando su vida para el perdón de todos nosotros. Ahí está la sangre. Él vino por medio de agua y sangre. Y el que da testimonio de esto es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la verdad. Ahí está escrito. Y luego dice el Señor Jesús: y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y luego dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. La palabra de Dios es clarísima. Todo se interpreta a través de lo que está escrito en la misma Biblia. Nadie puede interpretar a su manera. Todo está escrito. Cuando los profetas hablaban del Señor Jesús, el Señor Jesús no existía, no se sabía nada de Él. Y los profetas hablaban de Él. Y por eso el Señor Jesús, cuando está en la sinagoga y le dan el libro de Isaías, Él dice: hoy se cumple esta profecía. Todas las profecías se cumplieron. Todas las profecías se han cumplido. Por lógica, todas las profecías que están pendientes y no ha llegado su tiempo todavía, se van a cumplir. Lo crea usted o no lo crea. La palabra de Dios está escrita. Si las personas no quieren creerlo, no hay problema. El problema es, como lo dijo el Señor Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Ahí está claramente especificado. Y ahí le dice que había un hombre muy rico, como
muchas personas que tienen comodidades. Y había un pobre muy pobre, un mendigo llamado Lázaro, enfermo, que estaba a las puertas del palacio del rico. Y dice que estaba tan enfermo que los perros llegaban a lamerle las llagas que tenía en sus pies. Y llega el momento en que este hombre muere. Y ahí el Señor Jesús dice en esa parábola, y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué pasa con el cristiano, con el que conoce la palabra de Dios y la lleva, la cumple, está haciendo lo que es agradable a Dios? El Señor Jesús nos dice ahí de que es llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El paraíso. Pero luego dice, muere el rico. Y el rico despierta en un lugar de tormento. Y ve a lo lejos a Lázaro que está con el padre Abraham. Y le dice, padre Abraham, permita que Lázaro moje tan siquiera la punta de sus dedos y la pase por mis labios porque me ahogo. Y el padre Abraham le contesta, eso no es posible. Porque nadie puede pasar ni de aquí para allá, donde estás tú, ni de ahí donde estás tú, para acá. ¿Dónde estaba el rico? En un lugar de tormento, en un lugar sofocante. ¿Cómo se llama ese lugar sofocante? Pues el infierno. ¿Dónde estaba el pobre? Lázaro. Estaba en el paraíso. No puede haber personas que pasen ni del infierno al paraíso, ni del paraíso al infierno. Porque hay una cima, un gran abismo que separa estos dos lugares. Y entonces el rico angustiado le dice, padre Abraham, le dice, permita que Lázaro resucite y vaya, porque tengo 5 hermanos más y no quiero que vengan a este lugar. Y el padre Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen a ellos que escuchen. ¿Y qué pasa? La gente no quiere lo que está escrito. Quieren hacer cosas que no están escritas. Y el Señor Jesús nos lo vuelve a decir ahí a través de esta parábola. El padre Abraham le dice a Moisés y los profetas escuchen la palabra escrita, la palabra que está ahí, para que no vayan a ese lugar. Y es curioso, pero esa parábola se cumplió en el tiempo del Señor Jesús. En el tiempo del Señor Jesús también se llamaba Lázaro, el hermano de Marta y María, al que resucitó el Señor, al que lo levantó de los muertos después de 4 días, se llamaba Lázaro también. ¿Y qué pasó en ese tiempo que Lázaro es resucitado? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos los grandes eminentes de ese tiempo, lo buscaban para matarle. Y el rico estaba diciéndole, no permite que Lázaro vaya para que pues vean de que no pueden venir a este lugar, que yo no quiero que vengan a este lugar. La gente no quiere recibir el verdadero evangelio. ¿Por qué? Lo dice 2 de Corintios. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y ahí están todas esas personas, los que no quieren conocer de Dios, porque dicen, no, ¿para qué? A mí las religiones de nada me sirven. No, esto no es una religión, es una relación personal con Dios. Y luego están los que creen que conocen a Dios, pero que han caído en la mentira, en el engaño que Satanás les ha puesto. Tristemente, ahí está mi familia. Engañados por las doctrinas de hombres, cuando todo está escrito
en la palabra de Dios. Y luego vienen los terceros, que son miles también, muchas personas que habiendo conocido la verdad, habiendo muchas veces, muchas de estas personas, habiendo aceptado al Señor Jesús como su Dios, como su Señor, como su Rey, como su único y suficiente Salvador personal, habiendo hecho esa profesión de fe, habiendo creído que Él es el Cristo, muchos también se bautizaron y se han apartado del camino. Y tanto los que no creen como los que creen que conocen a Dios, pero que están en la mentira, en el engaño que Satanás les ha puesto por medio de las religiones, y los que habiendo recibido el verdadero evangelio se han apartado de él, todos van por camino de perdición, hacia la perdición de sus almas, hacia el sufrimiento eterno. En Apocalipsis está bien especificado, está escrito, que si no está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, va a haber problemas. Mi esposa y yo creemos que el Señor Jesús vino para darnos vida eterna. Él pagó el precio. Él ya pagó por cada uno de nosotros. Pero es necesario que cada uno de nosotros se arrepienta. Se arrepienta de toda su maldad, de todo lo que ha hecho, se arrepienta de todos sus pecados y pida perdón. Porque ese perdón está ahí. Esto es como si alguien tiene una herencia, pero no sabe que tiene esa herencia. ¿Cuándo la va a reclamar? No sabe que tiene la herencia, aunque se la hayan dejado. Así también hay muchas personas que no saben que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Y que somos hijos del Dios verdadero. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3 dice, cuán grande es el amor de Dios, que nos ha llamado hijos suyos, que somos sus hijos. Y el mismo Señor Jesús, cuando hizo la oración del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro. Está compartiendo su Padre con todos nosotros. Y de esta manera nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que el único que ha pagado el precio, el único que ha dado la vida para la salvación de nuestras almas, es el Señor Jesús. Nadie más. Nadie más. Por más santo que pueda ser un hombre, no puede dar la salvación a otro. Solo el Señor Jesús lo hizo porque Él era el Hijo del Dios Altísimo. Y Él nos ha dado vida eterna. Y así lo dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros hemos oído del Salmo 91. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él dice, me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos.
sobre el león y el áspid pisaré. Hollaré al cachorro del león y al dragón. Y contesta Jehová, el Dios Todopoderoso, dice, por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Otro salmo del Antiguo Testamento que tiene promesa en la venida del Señor Jesús. Y le mostraré mi salvación. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando Juan y Pedro iban al templo y en la puerta de la hermosa ponían al paralítico para que pidiera limosna. Y cuando ellos van acercándose, el paralítico piensa que le van a dar una limosna. Y ahí se cumple lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el Evangelio de Marcos dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. En mi nombre. Entonces viene Pedro, fijando los ojos, y Juan en aquel paralítico. Le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Y por eso Pedro y Juan fueron encarcelados. Y al siguiente día los poniéndoles en medio, les dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, puesto que ahora se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre, sea notorio para todos ustedes y para el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre ha sido sanado. Y le dice, este Jesús, a quien ustedes crucificaron, la piedra que ustedes desecharon, ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está otra vez en quien podemos ser salvos. Y Pablo escribe a los romanos. Ya hablamos sobre esto, lo vuelvo a mencionar. Le dice a los romanos en el capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Pablo escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores, ni mujeres ni hombres mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así está escrito ahí. Y el mismo Pablo escribe a los filipenses y les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la salvación. Mi esposa y yo creemos. Todos tenemos que partir. Familiares, amigos, vecinos. Es mi dolor. Porque yo no sé si los voy a ver allá en la patria celestial, en el reino de Dios. Pero a mi esposa sí la voy a ver. Porque ella es hija de Dios. Y si ella tiene que partir, ella irá con Dios. Y yo estoy aquí peleando la buena batalla de la fe. Y como dijo Pablo, y prosigo hacia la meta. ¿Por qué? Porque la promesa está ahí. Y cuando yo parta, yo veré a mi esposa. Pero no todos vamos a ir a ese lugar. En Apocalipsis está claramente escrito: los que no estén inscritos en el libro de la vida no podrán. Y Pablo escribe a los corintios y le dice de todo lo que el Señor Jesús había hecho y cómo Él venció a la muerte. Y ahí está en donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el mundo vive atemorizado a que se va a morir, a que va a ir a un sepulcro. Nosotros los cristianos, que hacemos lo que está escrito en la palabra de Dios, que tenemos una relación personal con Dios, sabemos cuáles son sus promesas. Y mi esposa y yo hemos vencido a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. El Señor Jesús la eliminó. Con su resurrección, el Señor Jesús venció la muerte. Y en Apocalipsis, ahí dice claramente que estaremos en la ciudad, en la casa de Dios. Y ahí no habrá más muerte, dice. Es más, no habrá más sol ni nada, porque la gloria de Dios iluminará todo. Y muchos dirán: fantasías. Pues sigan creyendo fantasías. Todos los apóstoles del Señor Jesús que vieron las maravillas, que tuvieron la oportunidad de estar con Él, de verlo resucitar, de verlo estar en medio, como Tomás. Tomás era el incrédulo y dijo: no, ¿cómo puede haber resucitado? Y el Señor Jesús, estando en un cuarto, las puertas cerradas, está ahí en medio de ellos y le dice: ven, toca mi costado, mira mis manos. Y aquel hombre, Tomás, le dice: Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos todos aquellos que no han visto y han creído. Mi esposa y yo somos esos. Estos hombres que vieron la magnificencia de Dios. Ahí está escrito. El mismo Pedro, en el día de Pentecostés, habla de todas las maravillas.
Ellos mismos, cuando estaban, que el Señor Jesús los invita a subir al monte, y ahí el Señor Jesús es transfigurado y está con los profetas. Ellos mismos dieron testimonio que era verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo, y se lo dijo a Nicodemo. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y que de lo que hemos visto testificamos, y no creéis nuestro testimonio. Y el apóstol Juan nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Más claro, no se puede. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5. Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el Señor Jesús fue claro. El Señor Jesús dijo, porque de tal manera, en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Creer. ¿Por qué? Porque la fe es la que vence al mundo. El Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Así está escrito en Hebreo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y esa fe es la que nos acerca a Dios. Porque también ahí en Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es una palabra mal interpretada. Muchos dicen, tengo fe en que voy a tener un trabajo. Esa es esperanza, espera en eso. La fe es creer que Dios existe, porque Dios es real. Él existe, Él está aquí. Y Él es el Dios omnipresente. Él es el único ser que es omnisciente, sabe todo, conoce todo. Y Él es el único omnipotente. En ese Dios es que nosotros hemos creído. Y si ahora mi esposa tiene que partir, nosotros estamos conscientes, porque somos peregrinos en esta tierra. Nosotros, lo dice claramente la palabra de Dios, somos peregrinos. Esta no es nuestra patria. Estamos de pasada. Nuestra patria es la patria celestial. Allá con el Dios donde dice en Apocalipsis, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y ahí ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Todo esto pasará. Esa es la promesa. Y esa promesa que Dios nos ha dado, mi esposa y yo la creemos. Y por eso estamos aquí dando este testimonio. Sabiendo que Dios es grande y poderoso. Mi esposa quiere decir unas palabras, escúchenla. Solamente quiero decirles que Dios les bendiga a todos
Soy Gloria, la esposa de Ernesto Brito. Pues, tengo cáncer, está, como dijo mi esposo, diseminado. Según estudio, me queda muy poco tiempo de vida, pero estoy en manos de Dios y sé a dónde voy a ir. Por eso descanso en el Señor, porque Él es mi consolador. Él me dijo que Él tiene morada para nosotros, porque yo antes tenía temor de morir, porque no sé, porque oí hablar de una gloria y un infierno, y yo no quería ir a dar al infierno, y tenía ese temor, porque desde el momento en que Dios puso su mirada en nosotros, le doy infinitamente gracias a Dios, porque sé de que a partir de ahí no estamos solos, tenemos nuestro capitán, nuestro Dios, nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo en esa promesa y el tiempo que Dios me quiera dejar aquí sea para honra y gloria de Dios, porque el tiempo es de Dios, no es mío. Quiero que se haga la voluntad de Dios, mas no la mía. Oh, quiero decirles que yo como cristiana, que soy creyente en la palabra de Dios, porque creo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Le creo a Él, porque Él es mi Dios, Amén. y por infinito, por pura misericordia de Él, puso su mirada en mi vida, en mi familia. Yo estoy muy agradecida con Dios, porque ahora es cierto, estoy pasando esta tribulación, esta aflicción más bien de las dolencias del cuerpo, pero también Dios da fuerza donde no las hay. Ni yo sola puedo creer todas las maravillas que Él ha hecho en mi vida, porque me ha puesto, nos ha dado en este lugar, aquí donde estamos con nuestra familia. No estoy sola, y gracias a Dios, gracias infinitamente, gracias. Estoy bien atendida, y sobre todo, no por nuestra hija, sino por, por Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría divina, y le ha dado la sabiduría también a mi hija Lisette. Y le doy gracias a Dios por la descendencia que Dios me dio. Le pido a Él que tenga misericordia también de mis hijos, de mis nietos, también que tenga misericordia de mí. Y como dijo mi esposo, Gloria. tenemos la certeza de que cuando Él le toque partir, también nos veremos allá en la presencia del Señor. Y tengo esa confianza de que Dios va a salvar a mi hija Gloria Yasmar, a Lisette y su familia, a mis 5 nietos y todas aquellas personas solamente que quieran abrir un poquito los ojos, escuchar un poquito lo que el Señor, el Espíritu, quiere decir Espíritu Santo, para que también en ustedes haya esa salvación. Y los amo en el amor de Cristo, a toda mi familia y a las amistades también que me brindaron mucho cariño. Gracias a Dios, porque Dios no es que yo era buena, sino porque Dios puso gracia en mi vida. Sino estoy muy agradecida
con Dios por la vida de cada uno de nuestras familias y de las amistades. Gracias, infinitamente gracias. Y esta aparente tribulación, aflicción, se la dejo en manos de Dios. Y que aprendamos todos a tener esa confianza absoluta, pero le digo, toma el control absoluto de nuestras vidas cuando nos dejamos guiar por Él. Dios hará, y Él ha hecho en mi vida. Entonces, quiero decirle de que Dios ha puesto su mirada en mí, que estoy muy agradecida por Él, y que escuchemos lo que el Espíritu Santo quiere decir a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias a todos nuestros hermanos en la fe también que están orando. Hay mucha familia de Dios que está orando, que está pidiendo para que esta situación que estamos viviendo sea llevadera. No podemos pedir por sanidad, porque eso solo Dios en su infinito amor y misericordia lo puede hacer. Claro que quisiéramos que hubiera un milagro y que pues Dios hiciera pues que el cuerpo de mi esposa volviera a la normalidad. Pero eso si Dios quiere. Lo que sí sabemos es de que si ella tiene que partir, sabemos a dónde va, porque la promesa de Dios es fiel. Y le damos gracias a todas aquellas personas que están orando, aún la familia que ora, no a nuestro mismo Dios, porque también eso es bien importante que sepamos. Nuestro Dios no es el mismo Dios tuyo a lo mejor. ¿Por qué? Porque tú no has nacido de nuevo, porque tú no has entregado tu vida al Señor Jesús, porque tú estás en una religión a lo mejor, porque tú estás haciendo cosas que no están escritos en la Biblia. Y todo aquello que las religiones hacen, que no está escrito en la Biblia, no es agradable a Dios. La palabra de Dios se ha dado a conocer y le damos gracias a todos aquellos hermanos, a la iglesia donde asistíamos, iglesia familiar cristiana, a nuestra madre espiritual Berta, que está en Maryland. La iglesia de ella también está orando. La iglesia familiar cristiana por medio de la hermana Miros, nuestra hermana Vero, que está también con nosotros en iglesia, nuestra hermana Maggie, el pastor Pedro, o sea, todos los hermanos, todos los que nos han conocido, todos los hermanos en Cristo, aún de las iglesias, les dé sabiduría divina, que Dios los ayude, también que puedan hablarle a sus familiares, a sus hijos, de esa verdad que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El único camino, no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿a dónde iremos a parar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que haciendo lo que es agradable a Dios, Dios es grande, es misericordioso. Él es nuestro Dios y en Él confiamos porque sabemos de que Él tiene todo bajo control. A todos nos llega nuestro tiempo. Había un hombre, Eliseo, un hombre de Dios, y Eliseo
pues enfermó, pero enfermó de muerte. Y estando enfermo de muerte, llevaban personas para que él, con la presencia de Dios que tenía, fueran sanados. Pero él, su enfermedad era de muerte. Él ya no iba a seguir en esta vida. Pero él, estaba ahí, y por medio de él, Dios sanaba personas. Entonces nosotros lo que queremos es de que todos ustedes conozcan cuál es la verdadera palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una. No hay más. No hay más alabanza, no hay más gloria, y por eso estamos aquí. Dios les bendiga a todas mis hermanas, a mi hermano, a la familia de Ernesto. Dios les bendiga grandemente. Gracias por ser mi familia. Infinitamente le doy gracias a Dios porque nuestros padres no se inculcaron que había un Dios grande y poderoso. Le doy gracias a Dios. Y en esa fe crecí aún no habiéndole conocido esa verdadera verdad. Pero ahora estoy muy agradecida. Gracias, querida familia. Gracias a todos. Aquellos que nos conocen, aquellos que no nos conocen, pero que queremos que ustedes sí conozcan el verdadero evangelio y tengan la plena seguridad de que a partir de este mundo vamos al reino de Dios. Así lo dijo el Señor Jesús. Vuelvo a repetirlo. Le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y versículos adelantito le vuelve a decir: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús lo dijo claramente. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra salvación no depende de nada ni de nadie. Nuestra salvación depende del poder de Dios cuando entregamos su vida a Él. Y con esto voy a dejar una alabanza para que se vea qué es el camino de Dios. Escúchenla, vean lo que Dios realmente hace con certeza que el mundo no es mi hogar. Sé que lo que hay aquí un día pasará. Es una promesa
promesa que llevo en mi ser. Pronto a mi dulce hogar, con Cristo yo me iré. Oh, yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Sé que un día Jesús me llamará a morar feliz con Él en la mansión de paz. No habrá más tristeza, angustia ni dolor, cuando esté en los brazos de mi dulce Salvador. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. No sé el día ni la hora, oh no, solo sé que su promesa es fiel y que muy pronto su rostro yo veré.